Suenan los tambores del conflicto, las posibilidades de que haya una guerra contra la República Islámica de Irán. Soy Brian Acuña y esto es Visión de Oriente Próximo. Jamenei llama a resistir frente a las presiones de Estados Unidos. Es el mensaje que el líder supremo de Irán lanzó desde el mausoleo en el que está enterrado el Ayatolá Jomeini. Este llamamiento llega después de que la tensión entre Teherán y Washington viviera un punto álgido a mediados del mes pasado, coincidiendo con sabotajes a petroleros en el Golfo Pérsico y con la decisión de Estados Unidos de reforzar su despliegue militar en la zona. Pese a que muchos escucharon ya tambores de guerra, ambos países insistieron en que no buscaban un conflicto. Por ahora la situación se ha relajado. De hecho, el presidente estadounidense Donald Trump ha hecho varios llamamientos al diálogo. Sin embargo, Teherán no está por la labor todavía de aceptar nuevas negociaciones, teniendo en cuenta que Washington se retiró de modo unilateral del acuerdo nuclear de 2015 y volvió a imponer el año pasado sanciones contra Irán. 40 سال میگذرد روز قدس کهنه نشده است. Hemos visto cómo han aumentado las tensiones entre la República Islámica de Irán y el gobierno de los Estados Unidos. El tono con el cual cada uno discute su posición con respecto al otro, pues hace que se quiera en algunos momentos pronosticar un ambiente que podría eventualmente llevarnos a una condición de conflicto o de guerra dentro de la región del Medio Oriente. Recordemos también que unas semanas atrás se acusaba al gobierno iraní de haber saboteado los buques cargueros de Arabia Saudita que transportaban petróleo, lo cual obviamente también puso en alta tensión a los Estados Unidos, puesto que se sintieron presionados por el gobierno saudita, y de esta manera pues también alguna parte del despliegue militar se ha dado motivado por este tipo de manifestaciones por parte del gobierno de Riad. Por otro lado, el despliegue militar ha obedecido también a una cuestión de la presión que está ejerciendo el gobierno estadounidense contra el gobierno iraní, después de que se diera a conocer de que muy probablemente que Irán no estaba cumpliendo a cabalidad con el acuerdo nuclear que se había firmado años atrás, tanto con los Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama como también con la Unión Europea y con otros países, lo cual debía garantizar en cierta manera de que Irán detuviera su desarrollo nuclear, que pudiera eventualmente poner en riesgo a toda la región y al planeta en general. En todo caso, se habla de que el gobierno iraní no está buscando aumentar, digamos, o provocar un conflicto con los Estados Unidos, pese, digamos, a este carácter tan belicista que ha tenido en el último tiempo el gobierno, ambos gobiernos, ¿verdad? El gobierno estadounidense con Donald Trump a la cabeza y el gobierno iraní dirigido por Jamenei. En todo caso también se puede reconocer de que el gobierno iraní no está en estos momentos en condiciones de aceptar una nueva negociación, ni siquiera digamos de lo que trata con respecto al acuerdo nuclear, ni tampoco llegar a una circunstancia que no incluya bajar las sanciones económicas que Estados Unidos está implementando desde el año anterior contra la República Islámica de Irán. Otro elemento que también ha generado tensiones entre ambos gobiernos se debió a las amenazas que el gobierno de Teherán ha dado con respecto a la posibilidad de bloquear el estrecho de Hormuz, ¿verdad? En el momento en el que el estrecho de Hormuz pueda ser bloqueado, pues esto podría aumentar las tensiones con los demás países del Golfo. Recordemos que el estrecho de Hormuz, como bien lo menciona Darío Mistraji en un artículo del pasado mes de mayo en Infobae, al ser una de las principales Irán, Irak, Qatar, Kuwait y Bahrein, para poder exportar la mayoría de los hidrocarburos que ellos pues sacan al exterior, ¿verdad? También un tercio del flujo mundial del petróleo se comercializa por vía marítima y tiene que pasar por el estrecho de Hormuz, que es, como también señala en el mismo artículo, casi un quinto de todo lo que se consume en el planeta. El estrecho de Hormuz tiene todos los componentes de lo que podríamos denominar
como un punto de estrangulamiento en la parte comercial. La forma que tiene, naturalmente hablando, deja, digamos, en una vulnerabilidad muy expuesta a quienes intenten atravesarlo. Y en este caso, al bloquearlo, digamos, eventualmente que la República Islámica de Irán intente bloquearlo, se va a convertir en una causa, pues, de guerra, ¿verdad? Lo cual también podría tensar en algún momento. En todo caso, digamos, este tipo de manifestaciones que hace el gobierno de Irán es muy de fanfarronear y no necesariamente sea algo realista. Imaginémonos que solo el tema del estrecho de Hormuz, estamos hablando de que por ahí pasan más de 19 millones de barriles de petróleo diarios. Los países del Golfo pues dependen de esta zona para poder sacar con mayor facilidad los productos que ellos tienen, ¿verdad? También hay otros países como los máximos consumidores de recursos estratégicos, en este caso de petróleo, que son China e India, que se podrían ver eventualmente afectados si se bloqueara el estrecho. Pero en todo caso, podríamos hablar de que las tensiones con respecto al bloqueo del estrecho de Hormuz, pues es solamente una medida de presión que no pasa, digamos, nada más de la manifestación política y no va a pasar, digamos, a una cuestión un poco más allá. Aún así, digamos, la situación más tensa que está viviendo en estos momentos la zona tiene que ver principalmente con la cuestión nuclear iraní. Recordemos que el año anterior el primer ministro Netanyahu presentaba un informe donde se habían robado un montón de información iraní con respecto al desarrollo nuclear, del cual sostiene el gobierno de Israel de que Irán no ha pues bloqueado, no ha tenido de verdad las intenciones de detener el desarrollo de este tipo de armamento. Esto genera muchas tensiones dentro de la región del Medio Oriente, y no solo para el Medio Oriente como tal, aunque por supuesto al ser la zona natural de donde está ubicada la República Islámica de Irán, pues obviamente esto va a generar todavía mucha más presión por parte de los países que están dentro de esta zona. Pero hablando en términos un poco más generales, habría que ser bastante crítico y señalar de que la situación con respecto al desarrollo nuclear iraní es una amenaza para la seguridad internacional, no solo por la posibilidad de que Irán pueda o no utilizar el armamento nuclear, sino porque eventualmente esto podría lanzar a toda la región a una nuclearización, ¿verdad? Tenemos ahí, por cierto, la acusación de que el Estado de Israel tiene desde hace ya varias décadas pues armamento nuclear, ¿verdad? O energía nuclear o la capacidad para poder desarrollarlo, algo que el gobierno de Israel pues no ha rechazado, pero no ha aceptado tampoco desde otra perspectiva, por lo cual esto genera de alguna manera que la posibilidad de que otros países tengan acceso a material nuclear dentro de una zona que es tan volátil, donde además colindan o frecuentan grupos que son bastante radicales desde su posición, podría eventualmente también llevar a la zona a un rearme o a una carrera armamentista generalizada, echando mano de otras circunstancias, digamos, asociadas, por decirlo así, de alguna manera, a la posibilidad de que se empiecen a dar enfrentamientos de baja categoría o de bajo, podríamos decir, de baja volatilidad, como ocurre hasta este momento, ¿verdad? Echando mano de lo que son los grupos guerrilleros. En el caso, digamos, propiamente de Israel y la República Islámica de Irán, a diferencia, por ejemplo, de otros países, como es el caso de Arabia Saudita, que tiene unas tensiones muy directas. En el caso directamente de la relación Israel-Irán, Israel está tratando de cortar el paso que está teniendo avasallador en los últimos años la República Islámica de Irán, por cuanto han ganado mucha influencia después de la caída de Saddam Hussein, y por supuesto aprovechándose de cierto vacío, cierta flexibilidad que hay en la región de Siria, ¿verdad? Pensando en esta circunstancia que se vive actualmente
con que el gobierno de Bashar al-Assad no está aplomado completamente dentro de la zona, ¿verdad? Y en las últimas semanas se han dado ataques por parte del gobierno de Israel contra la región, contra algunos sectores de Siria donde se cree que están ubicados miembros de las Fuerzas Armadas iraníes, ¿verdad? Tratando de ir buscando algún tipo de ubicación estratégica, pero principalmente desde donde se está dando armamento, donde se está convirtiendo esto en una ruta de paso para armar a un grupo que en los últimos años se ha transformado en una cuestión determinante para el gobierno de Israel, como lo es el grupo chiita libanés del Hezbollah, ¿verdad? Que está ubicado principalmente al sur del Líbano. Entonces, en los últimos años, recordemos que en el año 2006 se dio un enfrentamiento abierto entre el gobierno israelí y el grupo Hezbollah en el Líbano, al cual en los últimos años Israel ha intentado estrangular de alguna forma, ¿verdad? Hace algunos meses se descubrieron túneles que salían de la zona sur del Líbano, que además tiene un detalle bastante particular que está asociado a que ahí se ubica uno de los más importantes campamentos de refugiados de palestinos que salieron durante las guerras del siglo pasado y que se ubicaron principalmente en esta región, ¿verdad? También en los miembros de esta comunidad palestina en muchos casos terminan siendo copartícipes de las acciones militares del brazo armado de la agrupación chiita libanesa, esta Hezbollah, pero también de alguna manera se convierten en una especie de escudo, ¿verdad? Completo con personas cuando se van a dar respuestas militares, tal y como ocurrió en el año 2006. Como mencionaba anteriormente, en meses anteriores, el gobierno israelí logró desmantelar algunos túneles que comunicaban zonas del sur del Líbano con regiones a lo interno de Israel, ¿verdad? Esta estrategia muy de la mano de lo que son los grupos de guerra, de lo que se llaman guerras asimétricas o el concepto de guerra híbrida, modernamente hablando. Israel logra desmantelar de alguna forma la posibilidad de que estos grupos perpetren dentro de Israel atentados que puedan poner en peligro a ciudadanos israelíes, como lo hicieron durante la escalada del año 2006, donde lanzaban de manera indiscriminada cohetes contra la población civil al norte de Israel, ¿verdad? Lo que llevó posteriormente a este enfrentamiento con un saldo bastante negativo para la población al sur del Líbano, y que desde un punto de vista estratégico y desde la perspectiva de la propaganda, pues se vende en muchas ocasiones como que fue una victoria del Hezbollah por haber logrado que el gobierno israelí, o que el ejército israelí en este caso, se replegara, ¿verdad? Lo cual es, por supuesto, un supuesto basado en una cuestión más allá de solo el aspecto militar, y tiene que ver con una cuestión de la propaganda. La guerra se volvió tan impopular en ese momento para el gobierno israelí que tuvieron que replegar las fuerzas, y de alguna forma esto, de cara a la opinión pública de la agrupación chiita libanesa en el sur del Líbano, pues se convirtió en un tipo de victoria, ¿verdad? Pero bueno, regresando a la época actual, uno de los elementos principales que Israel está intentando socavar es la posibilidad de que haya una ubicación más estratégica por parte del Hezbollah y de la República Islámica de Irán cerca de sus propias fronteras, ¿verdad? En estos momentos han tenido algún tipo de monitoreo con respecto a la República Islámica de Irán cerca de las fronteras de Siria, ¿verdad? En los altos del Golán, y se lleva cierto control también con respecto a las actividades que realiza directamente el Hezbollah al sur del Líbano y lo que puede hacer en otras partes, ¿verdad? Lo único es que si la situación con respecto al desarrollo nuclear iraní tuviera algún tipo de modificación, esto sí podría eventualmente tener una implicación bastante considerable con respecto a la situación no solo de Israel, sino del Medio Oriente en general, ¿verdad? Como fue mencionado también anteriormente, esto podría ocasionar eventualmente que el crecimiento que tenga exponencialmente el desarrollo nuclear iraní motive a otros países, ya sea a desarrollar ellos mismos armamento nuclear o a exigir
a sus aliados que les faciliten las armas para poder luchar contra la posibilidad de que Irán termine de ganar no solo prestigio, sino que termine de ganar un posicionamiento más fuerte dentro de la región. Ese es quizás uno de los principales elementos más graves. Habría también que hacer un apartado general o un apartado distinto para ver de qué manera la relación no solo de Estados Unidos dentro de la región, sino de las otras potencias que están involucradas. Hablemos del caso de Rusia y en cierta manera de China, que también tiene cierto involucramiento dentro de la región. ¿Cuánto puede pesar la reacción que ellos puedan tener en las próximas semanas con respecto a la situación de tensión entre la República Islámica de Irán y sus vecinos del Medio Oriente? También habría que ver dentro de este marco asociado con las potencias cuál va a ser el rol que va a jugar en este caso el gobierno de China, el gobierno de Xi Jinping, no solo porque China es uno de los principales importadores de petróleo a nivel global junto con la India, sino también por la situación de la guerra comercial que el gobierno chino está pues compitiendo y combatiendo directamente en estos momentos con el gobierno del presidente Donald Trump. Entonces, la reacción que pueda tener China en este caso, ya sea que no haga caso a las sanciones que están pesando sobre el petróleo iraní y que empiecen a comprar el producto, lo cual también pondría un elemento más de tensiones a las ya difíciles relaciones que existen en la actualidad entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de China, sino que también se convertiría en un actor determinante en la situación del empoderamiento económico que pudiera eventualmente tener el gobierno de China. Además que empezarían a haber muchas más presiones por parte de otros actores que necesitan de este bloqueo económico, alguna forma de presionar al gobierno de turno dentro de la República Islámica de Irán. Otro aspecto también que va a pesar mucho en esta cuestión iraní va a ser la reacción del público iraní a lo interno, ¿verdad? Si bien las tensiones no se pronostican que puedan llevar a un eventual enfrentamiento entre Irán y los Estados Unidos en este caso, o algunos de sus vecinos, principalmente Israel, que quizás sería el único país de los que están dentro de la región que podrían eventualmente tener mayores posibilidades de enfrentarse al ejército iraní, algo que obviamente por el momento es solo un supuesto. La población iraní podría volcarse para presionar al gobierno una vez más, ¿verdad? Como ocurrió en las protestas de principios de este año y del año anterior, para que el gobierno se concentre más en la situación interna, en mejorar la economía, algo que está sumamente deprimido, tanto por la cuestión de las sanciones económicas como también por una agenda de gasto público que está muy involucrado con la situación de los países de la región. La población iraní podría presionar nuevamente al gobierno para que vire un poco su condición, ¿verdad? Y que esto baje las tensiones que están pesando sobre el país. Pero bueno, esto nuevamente son posibles escenarios de una situación que se ha empezado a tornar un poco muy tensa para la región del Medio Oriente. Quizás en este caso, en un análisis un poco ya de cierre, se podría decir que de todas las circunstancias que están pesando dentro de la región del Medio Oriente, la posible activación o este posible enriquecimiento que el gobierno iraní podría estar realizando nuevamente del petróleo en su país puede ser el punto más tenso que eventualmente podría lanzar una campaña militar contra el gobierno iraní. Si se sigue manteniendo esta misma tónica de que el gobierno está realmente buscando el desarrollo de la energía nuclear que podría ser utilizada
para usos bélicos, ¿verdad? Al final de cuentas, creo que ese es el punto más delicado de toda la circunstancia, principalmente tomando en consideración de que el gobierno iraní no estaría poniendo en peligro no solamente a los países vecinos, sino que en este caso también estaría poniendo en una situación de tensión con todo el resto del mundo, ¿verdad? Un mundo que está buscando en los últimos años un proceso de desnuclearización. El hecho de que un país como Irán pueda activar en la región una carrera armamentista nuclear o de armas de destrucción masiva de diferentes categorías, pues obviamente coloca en la palestra, ¿verdad?, de circunstancias de que realmente si los iraníes están llevando las conversaciones y las tensiones que viven no solo con sus vecinos, sino también con las potencias globales, en este caso hablemos de la Unión Europea y hablemos de los Estados Unidos, esto podría, digamos, ejecutar o llevar a consideración de que no solo aumenten las tensiones, sino que eventualmente de verdad se pueda disparar o pueda existir un detonante para que se dé un tipo de enfrentamiento. Bueno, ya el gobierno alemán y algunos gobiernos de la Unión Europea están buscando el diálogo con los iraníes. Sin embargo, la posición general de quienes apoyan el régimen de los ayatolás en Irán es que esta situación no es negociable, que Irán tiene derecho al desarrollo nuclear y que ellos verán, digamos, las circunstancias en las cuales se mantendrán. Obviamente también este lenguaje tan altisonante por parte del gobierno iraní busca ver qué condiciones les ofrecen de que sean convenientes para ellos, ¿verdad? El gobierno iraní en estos momentos no tiene todas las condiciones para poder amenazar a absolutamente nadie, ¿verdad? Y en la medida de lo posible, si bien es un aliado estratégico, en este caso para el gobierno de Rusia, muy probablemente que los rusos no estén interesados en estos momentos que aumenten las tensiones y que esto lleve a una confrontación. En el caso muy particular de Rusia es porque las relaciones que tiene con el Medio Oriente en general les ha permitido ser un vocero en todos los ámbitos existentes dentro de la zona. Por otra parte, y ya como punto final con respecto a esto mismo de la situación de Irán, el tema de Rusia en este caso va a pesar mucho para que Irán baje un poco la magnitud de lo que ha estado manifestando en los últimos días, pero también habría que ir viendo poco a poco cómo se van desarrollando coyunturas alternas o paralelas que tiene que ver también de las relaciones de los Estados Unidos con no solo con Rusia, sino también en este caso con la República China, ¿verdad? En este caso también se debe tomar en consideración de que hay un montón de situaciones alternativas o paralelas, como mencioné anteriormente, que podrían también eventualmente cambiar un poco las condiciones en las que se negocia un acuerdo con Irán, o que eventualmente esto más bien pueda incentivar de que Irán tenga todos los beneficios y condiciones para poder seguir adelante con el proyecto que hasta hace algunos meses consideraban algunos países, ¿verdad?, de la Unión Europea, y descartamos por supuesto otros países occidentales, en este caso Israel y los Estados Unidos, de que Irán no estuviera desarrollando armamento que pudiera poner en peligro la situación que existe en estos momentos en el Medio Oriente. De mi parte, pues por hoy esto sería todo, esperando que puedan escuchar la próxima edición de este programa Visión de Oriente Próximo. Hasta la vista.